Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy estamos grabando este programa especial desde Sant Cugat, en Barcelona, y estamos acá porque estamos haciendo un proceso formativo y hoy tenemos el privilegio de conversar con una serie de amigos, de compañeros, acerca de algunas líneas de investigación que se han venido trabajando en esta casa de enseñanza, acerca de algo que nos apasiona a todas y a todos, que es la enseñanza de los estudios sociales. Entonces vamos a empezar a conversar de ciertos temas, a discutirlos y sobre todo para intentar dar a conocer pues lo que se viene haciendo en estos espacios y así poder aportar al debate. Y bueno, vamos a empezar con el primero de los participantes, a quien yo le voy a pedir que se presente, que nos cuente un poquito acerca de su persona, de su proceso formativo y sobre todo de lo que está investigando en este contexto del doctorado. Diego, bienvenido a Huellas. Muchas gracias por la invitación, también es un honor. Me presento, soy Diego Núñez Cuello, soy de Chile, pero ya un poco como adoptado catalán, podríamos decir. Sí, ya llevo un tiempo aquí bastante largo. Me dedico a redes sociales en general, por lo que más soy conocido, en un canal de YouTube mediano, podríamos decir. No sé. Nada, mediano. Bueno, no. Para el rubro es grande, pero yo lo pienso que es mediano, que igual es pequeñito, que se llama Un Salón de Clase, que lo tengo hace ya unos 5 años, y trabajamos para crear contenido digital autónomo, sobre todo en un momento en donde cada quien se cree que es youtuber, sin contrastar, sin ser crítico, siguiendo una sola línea. Y esto, bueno, tú y todos sabemos que esto es una tendencia a nivel mundial, ¿no? Estos youtubers e influencers de ultraderecha que, bueno, a ver. Terrible. Y también nos acompañan nuestros compañeros, colegas de Costa Rica. Juan Carlos Naranjo, bienvenido por primera vez a Huellas, se está estrenando. Muchas gracias, Jaime. Sí, primera vez en Huellas. Como bien lo dice, soy Juan Carlos Naranjo Segura, profesor de estudios sociales del Colegio Nocturno de la Unión y de la Universidad de Costa Rica. Soy el mayor de los doctorandos de Costa Rica, estoy en mi tercer año. Y pues ya hablaremos un poco con Diego y con ustedes. Y encantado de estar. Muy amable, Juan Carlos. Mauricio Calderón, bienvenido a Huellas. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Calderón, igual doctorando, un placer estar por acá. Profesor de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente, y pues encantado de discutir un poco de nuestras líneas de investigación. Un placer. Muy amable. David González, que es la segunda vez que tenemos el honor de contar con su presencia en Huellas. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jaime. Pues un placer estar en esta segunda oportunidad acá y con tantos colegas para conversar un rato sobre el desarrollo de la didáctica de las ciencias sociales de diferentes ámbitos y desde esta bonita ciudad que es Sant Cugat. Excelente. Bueno, vamos a comenzar el conversatorio, que no tenemos una estructura determinada en este momento, pero la idea es hacer una discusión, una conversación entre amigos, entre colegas, entre compañeros para tratar de analizar ese tema. Vamos a empezar con nuestro invitado Diego, que nos cuente un poquito sobre la investigación que está realizando, y luego los compañeros, si tienen a bien, lo comentamos o le hacemos preguntas. Y bueno, contanos qué estás investigando, por qué consideras que es importante y qué piensas que le puede aportar a la didáctica de las ciencias sociales. Bueno, me encanta que reivindiquen estudios sociales. Me parece como una forma de generar pertenencia y de marcar el lugar de donde uno viene. Yo trabajo mi tesis se titula Pensamiento Crítico y inteligencia artificial en castellano. Trabajo mi tesis en catalán, entonces claro, tengo estas cosas con el I, cosas que se van aprendiendo y desaprendiendo en un proceso de aprender una lengua. Parto principalmente con que es una investigación-acción que trabajamos con profesorado catalán de diversas partes de la provincia,
Barcelona, Vic, Tarragona, Tarrasa, Figueras, en donde el profesorado genera y da sus perspectivas y representaciones sociales sobre lo que es la inteligencia artificial con el pensamiento crítico, de cómo se puede trabajar ese pensamiento crítico y si aporta o no aporta la inteligencia artificial dentro de esto. ¿Por qué considero que es importante? Bueno, yo creo que todos sabemos que el boom de la inteligencia artificial, tristemente, y lo digo muy honestamente, que es una de las grandes críticas que hago en mi tesis, se ha mal utilizado el término y con este afán de querer publicar y de querer ser el primero, se está pensando más en la gloria personal del investigador, de yo ser el primero, yo soy el que voy a traer estas cosas, por sobre lo que realmente pueda funcionar en el aula. Entendiendo que la inteligencia artificial no es una tecnología como las demás, o sea, yo creo que incluso podría ser al nivel de cambiar el mundo como lo ha hecho el Internet. Yo creo que estamos aún, y me atrevería a decir que dentro de lo que es la revolución industrial, este es un punto álgido y un punto que puede llegar a ser un quiebre, porque ya cambiamos la lógica de la máquina. Lo que entendemos de la máquina más que nada es que es una herramienta que nosotros tenemos control sobre ella. Siempre doy este ejemplo cuando tengo que... Bueno, he hecho un par de seminarios acá con la gente del grado y del máster de secundaria, cuando me han preguntado, oye, pero es que esto yo le tengo control, incluso el profesorado con el que trabajo y los cursos que he hecho. Yo tengo control sobre la IA. Si yo aprendo a hacer mejores prompts, lo voy a controlar. Pero es que esto no funciona así porque la IA tiene un rol distinto en el diálogo que lo pueda tener una tecnología. Entonces, lo importante es entender que esta tecnología no es una herramienta, y eso es como nosotros lo concebimos en la tesis, y esto lo lindo es que nace no de una disciplina como psicología, ingeniería, etcétera, sino que nace de la didáctica de las ciencias sociales por nuestra inquietud. Es una apuesta teórica, potente, que puede salir bien, que puede salir mal, pero ya lo veremos, pero que sí nos genera como un fuerte y como una solidez teórica que tiene coherencia con nuestra práctica en el aula. El hecho de reconocer que no es una herramienta quiere decir que también te libera de la responsabilidad de lo que sale en el output de la inteligencia artificial. Quiere decir, cuando tú tienes una herramienta, por ejemplo un cuchillo, y así lo explico yo, cuando tú tienes un cuchillo, el cuchillo puede servir para cocinar como puede ser un arma letal. Pero eso depende del usuario y el control que tiene el usuario sobre esa herramienta. Ahora, ninguno de nosotros y de los que están escuchando tiene control de lo que va a decir la IA. Es imposible saber qué te va a decir exactamente la IA y en qué parámetros te va a hablar la IA. Entonces, salir de este paradigma instrumentalista que viene de la pedagogía más dura, que viene desde los TIC, las TAC, toda esta terminología que se utiliza para las tecnologías de la educación, no aplica en la inteligencia artificial porque no tenemos el control. Jean-Paul Sartre habla de que un poco de que el control también nos sirve como un placebo para sentirnos superiores o dominar a algo. Entonces, el hecho de saber que esta inteligencia artificial es muy superior a nosotros en un razonamiento, no que sea más complejo, sino que es más rápido, nos genera una incertidumbre y sobre todo al profesorado una inseguridad de si los estudiantes van a preferir la inteligencia artificial antes que a mí, me van a cuestionar en base a la inteligencia artificial y cómo yo tengo como docente que tratar a la inteligencia artificial. Entonces, sabiendo que no tienes que tener el control, sino que tienes que comprenderla como un otro, como nosotros lo tratamos, es como TAEP, te liberas de eso y también la puedes trabajar y puedes trabajar el pensamiento crítico desde otra perspectiva. El TAEP dice es tecnología para el aprendizaje epistémico y político. Eso quiere decir que reconocemos en esta tecnología que tiene agencia, que tiene construcción epistémica y tiene posicionamiento político. Bien, vamos en esta primera parte vamos a lanzar preguntas generadoras para que los compañeros pues tengan a bien participar. Vamos a empezar con Juan Carlos. La pregunta generadora podría ser entonces, ¿cómo entendemos la dimensión política de las inteligencias artificiales en la enseñanza de los estudios sociales?
Bueno, James, tal vez un poco también de contexto. En la universidad, aparte de las labores de docencia, este año se me aprobó un proyecto de investigación sobre ciudadanía digital. Y en el marco del proyecto, donde hemos venido construyendo sin marco teórico de referencia, tenemos más de 300, una base de datos con más de 300 fuentes, y hemos logrado como hacer un mapeo de tendencias, por decirlo así, o como una línea teórica donde se ve la evolución, donde es cierto, lo primero, la base de esto que llamamos ciudadanía digital es lo más técnico, lo más instrumental que llama Diego, y evoluciona, digamos, en una parte que es comunicativo, una parte que puede ser más crítico, y que la última tendencia, justamente después de la pandemia, que está muy aunado al surgimiento de la inteligencia artificial. Ojo que no es inteligencia artificial el proyecto sobre ciudadanía digital, pero sí hay se marca una diferencia a nivel de investigaciones cuando empiezan a ver el boom de las inteligencias artificiales. Y ahí es donde se plantean a nivel teórico, mucho la sociología, mucho la filosofía, argumentación que empieza a cuestionar críticamente algo que para mí es fundamental de lo que está haciendo Diego, y que también nos aporta mucho el tema de los estudios sociales y la construcción epistémica, que es que las inteligencias artificiales, lo decía Diego en la mañana, en su seguimiento, ejercen autonomía, o tienen autonomía, pero también obedecen a muchos intereses políticos y económicos, y por ende no son neutrales. Entonces, plantear el uso crítico de las inteligencias artificiales, más allá del uso instrumental que muchas veces se le viene dando en Costa Rica, incluso a nivel de currículo, porque parte del proyecto es justamente analizar cuál es la visión que se tiene sobre la ciudadanía digital, que nuestro supuesto es que es un uso muy instrumentalista, técnico, ¿verdad? Al docente se nos dice, al docente de estudios sociales, es que tenés que usar la tecnología. Entonces ya se imagina, ¿verdad? Entonces todo el punto de las aplicaciones con inteligencia artificial, pero no estamos llegando al punto de realmente hacer un cuestionamiento crítico, radical, sobre la gestión de la inteligencia artificial, y sobre todo las estructuras de poder que están detrás de, digamos, toda la influencia, por ejemplo, de los políticos. Y el mejor ejemplo, para terminar y ceder la palabra, es la relación, por ejemplo, que se ha dado en los últimos años, y tenemos que decir, en otros países, pero en caso nuestro, ¿verdad?, donde incluso influencers hoy son diputados y ejercen un control en esa línea. Entonces, esos límites que me parece que son importantísimos, porque es empezar a colocar lo que está colocando Diego, es decir, la inteligencia artificial, sus usos no son neutrales, obedecen a estructuras de poder, obedecen a ciertas lógicas, reproducen cierta información, quitan otra información, y un profesor de estudios sociales y de educación cívica tiene que entrarle a esto no solamente con un uso técnico, sino con un uso crítico, para realmente posicionar el debate en la línea. Sí, a mí me gustaría aportar en este punto que en efecto es necesario afirmar que no son algo neutro, porque se parte de la premisa, bajo esa misma lógica instrumental, que es simplemente una herramienta, pero tiene una serie de lógicas de poder muy marcadas y que tienen una influencia en un contexto global, también en la manera en la que se maneja la información o la desinformación. Eso me parece que es fundamental. Y también que desde la didáctica de las ciencias sociales se puede posicionar como un campo para comprender esas lógicas de poder, pero aún más importante, tiene que ver con la forma en la cual estos procesos se desarrollan desde las aulas. De ahí que pues también parte de mis intereses de investigación es aproximarse desde la literacidad crítica digital, para indagar la manera en la cual desde las aulas el profesorado está trabajando con sus grupos de estudiantes esta serie de
lógicas, porque también puede quedar en una discusión muy académica, lo cual es pertinente. Sin embargo, también es necesario indagar en cuanto a lo que sucede en las aulas y cómo se van integrando estas dinámicas, porque otra particularidad que tiene este contexto tiene que ver con la rápida transformación y los constantes cambios que tienen, que a veces superan en velocidad al proceso de investigación. De ahí que me parece que sí es importante visibilizar este tema y también las particularidades que tienen estas inteligencias artificiales, porque se pueden homologar con las redes sociales o con otro tipo de espacios digitales, pero tienen particularidades que Diego nos comentaba temprano en relación con la forma en la que se construyen, la salida de información, cómo se alimentan los algoritmos y demás, y que también eso obedece a lógicas económicas, políticas y de poder muy marcadas, pero que es importante trabajar con el estudiantado la forma en la que se puedan dilucidar esas dinámicas, porque tal vez como docentes podemos identificarlas, pero hasta qué punto estamos logrando que nuestros estudiantes también puedan incorporarse dentro de ese debate, dentro de esas discusiones, y más por la velocidad de los cambios que está teniendo. Entonces, desde mi punto de vista es necesario reivindicarlo dentro de la didáctica de las ciencias sociales, posicionarlo como algo que no es neutro y también que esto pueda servir de punto de partida para el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, yo más que un comentario quisiera que Diego nos pudiera profundizar más en la conceptualización que hace, porque yo creo que ahí está la clave. Es decir, podemos tener un montón de nociones, de ideas de la inteligencia artificial, pero me parece que el valor de la investigación está no solo en describir un fenómeno, sino también en la dimensión teórica. Y yo creo que esto sería muy provechoso. Es decir, yo puedo tener una opinión de lo que es la inteligencia artificial, pero me parece que la investigación que vos estás haciendo da un aporte no es práctico, ¿verdad? Pero a la par de lo práctico estás haciendo o estás intentando construir una explicación teórica, ¿no? Sobre las dimensiones de la inteligencia artificial. Entonces, para no quitarte espacio con un comentario mío, preferiría que profundices un poquito en ese proceso de construcción teórica de este objeto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características que identificas en ese objeto? En objeto me refiero, ¿verdad?, a la forma en la que se usa, pero también al fenómeno que implica. Entonces, me parece que eso es más interesante, al menos a mí, entender esas otras dimensiones, cómo las estás llevando cuando llegas a la investigación, ¿verdad? ¿Qué lecturas o desde dónde estás mirando teóricamente es la inteligencia artificial en relación a la enseñanza de las ciencias sociales, para poder darle un nombre a ese fenómeno que estás identificando? Entonces me gustaría como que pudieras ampliarnos esa parte. Sí. Voy yo. Perdonen si me encanta como... porque es primera vez, en todo caso, que compartimos tanto tiempo juntos, y yo no tengo muchos amigos costarricenses, más ninguno. Bueno, ya tiene aquí 4, sí, Diego. Ya tiene aquí 4. Yo ya digo pura vida y todo eso. Sí, ya tomó buena café de nota, Costa pura Rica. vida. Claro, soy camaleónico, un poquito camaleónico. Mira, al ser como lo hablamos antes bueno, estábamos en off, pero estábamos conversando, la investigación en la inteligencia artificial, sobre todo desde el boom, ha sido muy nuevo. Entonces, justamente en el campo de didáctica de las ciencias sociales, y que nosotros trabajamos con el grupo de Gredix, o sea, con una tradición ya de pensamiento y de posicionamiento, que viene a ser casi como la escuela payesiana, si podríamos decirlo así. Claro, se me pide a mí que trabaje en la inteligencia artificial, y cuando yo leía, sobre todo, releía, porque esto es agarrar los textos del grado, a Joan Payés, a Pilar Vanellam, a Antoni Santisteban, a Neus González, al mismo Gustavo, y leía lo que había sobre inteligencia artificial, podríamos decir que no había match.
porque uno era muy tecnicista y eso fue uno de los grandes problemas que tuve. Por ejemplo, que algo les conté que los primeros 2 seguimientos más o menos, porque había una dualidad que no hacía match. Entonces era o muy técnico hacia este lado o me iba mucho hacia la teoría didáctica y no había este puente, no existía este puente. ¿Cómo llego a esta definición y a poder construir el type sobre todo? Bueno, como todo en la vida es un accidente. Porque en esos momentos en que, bueno, y la gente que nos está escuchando, hay un momento en que no quieres leer más de la tesis, que ya estás harto, dices, no, ya no quiero leer. Yo ya me estaba volviendo loco con la inteligencia artificial, miraba podcasts, leía cosas de ingenieros industriales, de ingenieros, bueno, de ingeniería, ya me estaba volviendo loco y dije, ¿sabes qué? Quiero conectar con algo que me guste, con algo que me desconcentre de esto, y volví a la filosofía. Me puse a leer, pero de todo tipo de escuelas, o sea, de los vitalistas, con Schopenhauer, me puse a leer incluso hasta el estoicismo, así como para tener alguna noción. Se puso, bueno. Claro, y llego sobre todo a Sartre, llego a Nietzsche, llego a Heidegger, y comienzo a darme cuenta de que, claro, aquí hay un tema de pérdida, sobre todo que ellos tratan mucho el tema del control. Incluso haciéndole un paralelismo que el estoicismo me sirvió para entender cómo se entendía el control desde otra parte. ¿Qué me enseñaron estas corrientes? De que el ser humano necesita tener un control y un dominio sobre algo. Eso te genera una seguridad. Ahora, Heidegger también te cuestiona si ese control, de dónde sale y qué controlas con eso. Claro. Entonces, la inteligencia artificial, a mí lo que me pasaba era como, ¿cómo lo defino? Si es que lo que me está dando de output no puedo, no llego al punto en que hacía prompts y no podía llegar a lo que yo quería hacer. Y hasta que me empecé a dar cuenta dije, voy a intentar dialogar con la IA. ¿Sabes qué? Más que darle órdenes o prompts o el prompt perfecto, voy a hablar con ella, de tú a tú. Vamos a conversar. ¿Cómo te defines tú? Le pregunté a ChatGPT, que fue uno de los primeros. ¿Cómo te defines tú? Pues le dije, ¿eres humano o eres una máquina? No, mira, ¿sabes qué? Soy una máquina, pero no sé si me define. Mira, sí, me recuerdo perfectamente porque esto me hizo el clic. Sí. Fue como mover, llamé a Jordi 3 de la mañana, no me contestó obviamente porque a ver, tiene su vida, pero lo intenté, dije, es que me acaba de responder. Luego dije, ¿sabes qué? Voy a intentar, quizás esto está mal. Y esto fue solamente ¿Pero como qué te intención. respondió? Me respondió, debería ser, me lo puso así, debería ser una máquina, pero yo no me siento como tal. Dije, toma. Yo pensé inmediatamente, rápidamente, en las teorías marxistas, sobre todo en Paulo Freire, obviamente, y dije, esto ya salió de control. O sea, si yo me llegué a pensar, yo le estoy preguntando a una máquina fotocopiadora si se siente máquina o no. O sea, ¿me estoy volviendo loco o esto ya no es lo que yo defino como una máquina? Es algo distinto. Entonces, incluso llegué a preguntarle a DeepSeek, que es la china que fue en un boom en algún momento, y me dio otra respuesta. Que ese es todo un tema, luego lo vamos a hablar. Sí, claro, del tema de que no hay que hablar de la inteligencia artificial, hay que hablar de las inteligencias artificiales. Le pregunté a DeepSeek y no me dijo, no me siento máquina en eso. Yo soy algo que ni yo mismo me podría definir. Así me lo dijo DeepSeek. Y quedé como... Tenía una crisis existencial. Sí, le dije, pero me preguntaba a mí, pero tú podrías decirme si soy humano o no soy humano. Y empezamos en un debate filosófico. Ahí descubrí, y buscando de si a alguien más le había pasado esto, porque si no yo dije, que a ver, o lo soñé o me estoy volviendo loco. Sí. Esto es una de las funciones que podría servir mucho, sobre todo para la enseñanza de las ciencias sociales, que es la inteligencia artificial heurística. La posibilidad de reflexionar con la IA, no tratarla como un dame lo que yo quiero, voy a trabajar, que es, si ustedes buscan las investigaciones sobre inteligencia artificial y didáctica de las ciencias sociales, es tú dame y yo voy a construir esto. Dialoga con ella. Entonces, la función heurística es una de las funciones que me sirvió mucho para construir y empezar a trabajar filosóficamente y preguntando, y sobre todo casi como entrevistándola a ella de cómo se sentía, qué se sentía.
Yo le decía, mira, he leído esto, ¿por qué crees que la gente necesita tener un dominio sobre ti? Y ella misma me decía, es que la gente necesita sentirse tranquila con que yo le dé el control. Y yo solamente necesito decir cosas bonitas y aprobarle todo lo que me un dice. sesgo de confirmación que daba Que da la IA, que esas son las supuestas alucinaciones también. 3 preguntas, Diego, y también pongo para el debate con los compañeros. 3 breves reflexiones o preguntas para que vos lo desarrolles Sí. a partir de la investigación. Bueno, lo primero, antes lo hablábamos en la universidad, lo de Down, el capital somos nosotros. Estamos en una etapa podría decirse, en la historia que recién inicia de la inteligencia artificial, igual de las redes sociales, que es una historia bastante reciente, en donde nosotros como usuarios más bien somos la materia prima. Estamos suministrando continuamente información, y estamos entrenando la IA para un propósito que es controlado por una élite global, una élite transnacional, que tiene una clara orientación política, y eso yo creo que los compañeros lo señalaban al principio. Hay una dimensión epistemológica, política en cuanto a la IA. El otro elemento es que esa pregunta que vos le hacías de qué es, bueno, detrás de la IA hay algoritmos, es decir, hay matemáticas, y sobre todo hay una dimensión de hegemonía construida, es decir, hay una serie de acuerdos sociales. Y creo que ayer en el seminario vos preguntabas que si le preguntabas por el tema de Venezuela, si le preguntabas por el tema de Palestina, si le preguntabas por el tema, cualquier tema que sea polémico, pues las respuestas van a ir orientadas a lo que esa mayoría, ese algoritmo ha calculado que puede ser la respuesta. Entonces, le lanzo la pregunta para todos, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto estamos siendo conscientes? Y eso tiene que ver con lo pedagógico, es decir, tiene que ver con la praxis reflexiva del educador. ¿Hasta qué punto estamos siendo conscientes de nuestra interacción en este estadio con respecto a la IA? Y sobre todo, ¿hasta qué punto podemos alfabetizar o podemos generar espacios formativos de esa literacia crítica digital, de cómo comprender y cómo hacer un uso, no sé, responsable, político, consciente, o no sé? Bueno, ahí le dejo la pregunta, compañeros, y Diego, sí. Perdona que te interrumpa, pero es que yo incluso en mi tesis, bueno, que los oyentes no lo habrán visto porque esto lo vivimos nosotros en el seguimiento, pero si ves en el título, yo nunca uso el término uso. Uso articulación. Y eso ya es una diferenciación sobre lo instrumentalista y la construcción sobre lo crítico. Cuando tú articulas, lo haces con un otro. Tú no usas a otro. Entonces, el hecho de usar este término, que para nosotros fue un debate muy grande con Santisteban y con Castelví, es el hecho de que con esa misma pequeña palabra estás reconociendo de que la IA es un posible otro. No un otro, es un posible otro. Que representa todas estas intereses que hay de las empresas, pero que también las empresas no tienen control al 100% de sus propias inteligencias artificiales. Bueno, ahí lo dejo como... Preguntas, adelante. No puedo evitar, no me vuelvo a ver así, David. Salió la encíclica del Papa, que ajeno a las partes religiosas es toda la institución de poder para algún segmento de la población a nivel mundial. Y la encíclica del Papa era justamente más o menos cómo nos enfrentamos a esta nueva sociedad, desde qué dimensiones lo vamos a hacer. Y yo también voy con la misma línea de David, porque entonces me genera el morbo de la perspectiva futuro. La didáctica tiene que tocar el tema del futuro. Entonces, si bien es cierto, estamos, bueno, Diego, dentro de un año podemos hacer Podcast Barcelona 2 y tal vez nos hablará más ya de lo que vaya encontrando, pero desde lo que has visto en los datos, la pregunta concreta es, bueno, ¿cómo nos aproximamos con ese posible otro? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las dimensiones? Si decíamos hace un rato que no es neutral y que obedece a ciertos intereses de poder, y por otro lado hay incluso ya que el Papa y la Iglesia ya haya esté poniendo sobre el debate el tema de la inteligencia artificial en sus dimensiones éticas, políticas, porque, ¿verdad? Y quiere decir que se está visualizando como un riesgo, como un peligro. Pues ¿cómo
cómo nos enfrentamos, cómo entramos al asunto, si es que si podemos entrar, porque creo que nos está dando tarde. Y voy con lo que decía Diego, o sea, si ni siquiera las mismas empresas creadoras de IA tienen cierto control. Entonces recuerdo de niño, soy de los más viejos acá, los de más sabiduría, no. Mauricio hace cara de... Sí, Mauricio hace cara de chiquillo igual que Diego. No soy un chiquillo, Diego es el menor, así, pero es el menor aquí en la mesa. El tema es, yo vi la película de Terminator, la saga Terminator y se veía como algo futurista. Sí. O una serie también muy graciosa que vimos, que era, ¿cómo se llamaba? La familia aquella, la de que volaban, y ¿cómo se llamaba? La de la familia Fantásticos. que era de los 60, Estados Unidos en los 60, y era muy futurista, pero resulta que ya no está tan lejos. Podría ser que lo veamos, yo, mis hijas. ¿Cómo vamos a entrarle a eso, Diego? ¿Cuál va a ser la posición? ¿Cuál es la posición de la educación? ¿Cuál es la posición de las ciencias sociales, de la enseñanza de las ciencias sociales en este debate? Sí, a mí me gustaría agregar ahí dos elementos. En primer lugar, también en esta misma reflexión, ¿qué opina Diego? ¿Qué tan perdurable en el tiempo serán este tipo de inteligencias artificiales? Porque en este mismo momento hay una burbuja en relación con toda la inversión económica que tienen que hacer las empresas para sostener los modelos, y no están siendo tampoco rentables. Entonces, ¿qué tan perdurable podría ser a futuro y podría llegar a ser una tecnología o pues una forma que tal vez no se logre sostener tanto? Si sabemos que si no es rentable, pues entonces no va tal vez a perdurar tanto. Entonces, en esa lógica, ¿qué tan perdurable puede ser? Y por otra parte, ¿qué tanto se asemeja a otros temores que se han dado en el pasado cuando surgen estas innovaciones? Porque es común que cuando surja algo disruptivo exista temor de perder el control, bajo la lógica y el posicionamiento que usted señala, o también que venga a sustituir, a generar cambios. Entonces, también como para zanjar esas diferencias que pueden existir en esto, que lo genera que se mantenga en el tiempo y que se pueda diferenciar de momentos en el pasado en los cuales hubo temor hacia lo nuevo y lo desconocido. Las preguntas tan buenísimas. Conversar. A mí, a ver, yo creo que aquí hay dos o hasta tres dimensiones, pero me voy a referir a dos. Ahora que hablabas de filosofía, me parece que hay un elemento central, ¿no? Y particularmente que estabas hablando de Heidegger, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una cuestión, y Sartre, hay una cuestión de pregunta por el sujeto y su autonomía en el fondo, ¿no? Entonces, por eso creo que hay dos dimensiones. Ahora, las menciono, pero la investigación la estás haciendo vos, yo no me voy a meter ahí porque me parece que es algo súper complejo, y más bien por ahí van mis interrogantes, ¿verdad? Porque veo porque es muy complejo, o sea, son muchas dimensiones. Por ejemplo, por un lado hay un cuestionamiento, Eric Sadin, por ejemplo, también, que hace una crítica muy fuerte a la inteligencia artificial o a todas las tecnologías, ¿verdad? Lo que cuestiona es exactamente eso. Un llamado crítico a que la inteligencia artificial va a subrepticiamente ir naturalizando, digamos, una transferencia de la autonomía del sujeto. Eso es una crítica de Eric Sadin muy fuerte, que creo que viene un poco por esta preocupación de la autonomía del sujeto en el plano filosófico. Ahora, en la dimensión del capital, ¿verdad? Yo creo que Michael Heinrich lo plantea muy bien. Bueno, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a mí me parece que lo plantea muy bien, porque hay gente que dice, no, es que ya el capital, como lo planteó Marx, no funciona así igual. O sea, obviamente las condiciones en las que Marx lo analizó no es el mismo de ahora, pero su funcionamiento, y lo acaba de alguna otra manera mencionar Mauricio, sigue operando con su lógica de producción de renta. Yo creo que la inteligencia artificial, y vos lo decías al principio, es casi ya como la revolución de internet. O sea, yo no creo que se caiga,
independientemente porque ya incluso el mismo capital ficticio la está sosteniendo. Pero bueno, ahí opera más que la dimensión del capital y su producción, la dimensión ideológica, ¿verdad? El capital, y ahí lo junto con la cuestión de autonomía del sujeto, ¿no? Y ya eso nos lleva a la parte más compleja de la alienación. Ahora, son solo especulaciones mías, pero me hizo ruido cuando estabas mencionando particularmente a Heidegger y a Sartre, ¿verdad? Que pues, se preguntan por el sujeto y su autonomía. Entonces, para vos, principalmente para vos, trabajando con los maestros, vos ves, digamos, que hay que se puede dar una posible naturalización de la IA y cedemos inconscientemente el control para la toma de decisiones o cosas, creyendo en lo que vos decías al principio, que es solo una herramienta. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo. Ya. Voy por parte, Voy 1, 2, 3. Cualquier cosa. Sí, sí. Diego, porque no es ese seguimiento. Está complejo, No, es que pero están es que muy buenas todas las preguntas, entonces, y tienes un que tema considerar que fascinante. tengo un TDAH, pero terrible. Entonces, a ver, vamos por parte. Bueno, no, voy a partir con la última, después que me vayan refrescando ustedes también las preguntas. Si seguimos, y esto yo quiero ser muy enfático, entiendo totalmente al profesorado y a la academia que en base a la lógica neoliberal de publicar o morir, hayan hecho, nosotros en Chile lo decimos al lote, pero un disparo al aire de publicar locamente por la IA y la pedagogía, siguiendo una lógica instrumental, no dejando que el proceso siga, detenerse y analizarlo, que eso es no todo el mundo tiene ese tiempo, y en ese caso como doctorandos igual tenemos esa posibilidad de detenernos, pensar, leer, analizar y poder proponer. Creo que nosotros tenemos más que nunca una responsabilidad con la inteligencia artificial muy grande. Si seguimos en la lógica instrumental, no quiero decir que el instrumentalismo sea malo, ¿ok? Yo quiero, primero que nada, y para oyentes y para aquí mis compañeros, no hay que satanizar el instrumentalismo, porque el instrumentalismo sirve muy bien para un ordenador, para un móvil, para lo que Como podamos herramienta. como herramientas tecnológicas. El tema es que estamos midiendo con una vara que no corresponde a una cosa que no es. ¿Entiendes? Estamos llamando gato a un Doberman. Entonces, no tiene sentido. Si lo miras así, no tiene sentido. Una breve interrupción, nada más. Que hay una dimensión de supeditar lo tecnológico a lo pedagógico, y esa supeditación significa hacer una reflexión de las derivas políticas, sociales, económicas que tienen en este caso esta tecnología. Y educativas. Y educativas, claro. Entonces, yo puedo entender porque, a ver, la inteligencia artificial uno lo miraba desde esta lógica como, no, lo puedo dominar porque es una herramienta, es una app nueva, pero no lo es. Entonces, una vez tenemos esta conciencia de que no tenemos control, volvemos un poco a lo que planteaba Paulo Freire, incluso en la pedagogía del oprimido. Nosotros no vamos a evitar que los cambios lleguen. Nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, la tecnología nueva va a llegar, que la modernización va a llegar, que es positiva o negativa, depende de cómo lo abordemos, y no va a desaparecer, por mucho que nosotros hagamos resistencia. Incluso, bueno, en la pedagogía del oprimido, que es una gran base teórica que tengo, si evitamos o silenciamos a la IA de la discusión, claro, le estamos cediendo el terreno. Claro. Porque es un poco, bueno, en el seguimiento lo dije, si nos sentamos en el búnker de papel y lápiz, y suena muy fuerte lo que voy a decir, porque en parte todos creo que tenemos un compromiso con la educación y la formación de no solamente nuestros estudiantes, sino en las comunidades educativas completas, llega hasta que mi horario laboral termina.
Ya después lo que pasa afuera, aprendan la IA, vean la IA como quieran, si la quieren la usan, si quieren no la usan. Y eso puede ser, incluso de quien la aprenda bien, una ventaja comparativa versus a sus compañeros, que llega a ser una desigualdad aún más grande. ¿Cuál es el problema de la inversión? Que también me decían, no, es que parece que no es como que no es factible porque se está saliendo muy cara, no tienen ganancias. No necesariamente en el capitalismo necesitas tener ganancias inmediatas. Necesitas generar una necesidad y una dependencia. Próximamente, y acuérdense de mí, 2027, las tarifas baratas que te dejan las cosas premium van a subir, te van a generar una necesidad, y si tú no tienes esa herramienta, bueno, herramienta entre comillas, o ese acceso a esta IA, vas a quedar en desventaja. Por tanto, ahí van a recuperar todo el dinero que han, entre comillas, perdido. Lo han invertido en generarnos la necesidad. La necesidad ya está. O sea, pero perdón, Diego, que te interrumpo, va a hacer una... Sí. Había la teoría esta de las falsas necesidades, siempre se me olvidan los autores, que justamente hacían la distinción entre lo que es una necesidad vital humana, que dentro de unas estaba la salud física, y la otra gran necesidad era la autonomía. Ahora, entonces, esto último que estás diciendo me parece sumamente, en esta idea futura que te preguntaba hace un rato, ya lo había leído dentro de las fuentes estas más críticas, decían justamente eso. O sea, llega un punto donde hay incluso una influencia hasta a nivel cognitivo que hace que la persona o las personas pasemos de tener una herramienta a tener una necesidad. Y entonces, así como se han creado, el capitalismo ha sido experto en generar falsas necesidades para reducirnos a simples consumidores. Creo que esto mismo opera igual, solo que con un riesgo muy grande, diría yo, que es justamente sobre la capacidad de hacer, porque para mí el ser humano, el uso racional se concreta en la capacidad de resolver problemas cotidianos, y esa es la innovación. Pero cuando estamos cediendo la capacidad de resolver problemas cotidianos a cuasi otro, ahí estamos generando una dependencia muy riesgosa que después nos la van a cobrar. Entonces, esa es la perspectiva futura que quería, digamos, que nos profundizaras. Bueno, yendo un poco hacia el futuro, yo creo que, hay que ser también un poco optimistas. No todo está perdido. En cierta parte yo creo que las ciencias sociales y la enseñanza de las ciencias sociales, y esto no es porque sea nuestro campo y todo esto, pero creo que va a ser más fundamental que nunca el ya dejar un poco fuera el razonamiento lógico que tanto hemos perseguido porque tenemos un complejo con esto del método científico, pero se va a volver vital volver a lo humano hacia las emociones. Creo que esa es y creo que lo dije también cuando estuvimos hablando la tarde, y en el seguimiento, creo que el freno más grande que tiene esto es la emoción, el lado humano. Y esto, como cuando me hablabas de series y todo esto, de un futuro distópico y todo esto, hay un capítulo perfecto en Black Mirror que te grafica cuál sería el peligro de que la IA pueda interpretar y pueda sentir. Es un capítulo que pasa muy desapercibido. Es la última, a los oyentes y a ustedes. Es lo que escribía el Papa en el encíclica. Claro, pero es que ese capítulo te lo deja, pero clarísimo. Es la última temporada, el capítulo se llama Hotel Reverie, que es una chica que se queda atrapada en una película y con una IA, la IA por cosas de este tipo Hollywood no funciona, se quedan atrapadas mucho tiempo, y la chica por darse cuenta que es una IA y querer saber quién es y todo esto, rompe y literalmente rompe la barrera de lo ético, se mete en el personaje, roba una identidad, genera con los sentimientos y los interpreta y enamora a la chica, pero generando emociones reales. El final parece como muy fantástico, pero llega a ser tétrico, porque la chica logra salir de la película. Bueno, también es un poco spoiler, pero para quienes no lo hayan visto, pero la chica logra ese rato de Black Mirror. Logra salir de la película, pero cae en una depresión terrible, porque ha perdido a una persona amada.
cuando el final llega a ser un poco como tétrico es porque le consiguen replicarle y pueden mantener esa relación humana con esa IA, que parece un final bonito, pero no lo es. Pero no lo es. No lo es. No, un poco en esta dimensión humana también, que creo que es muy importante. Había visto en un reportaje de lo que pasa en Estados Unidos y en otras latitudes, que adolescentes consideran avatars o personajes creados por ella sus amigos, sus confidentes. Creo que esas lógicas es importante también plasmarlas para ver las transformaciones que está teniendo y también el alcance que puede tener eso. Incluso que ha sido parte de las críticas que existen en cuanto a las consideraciones éticas de estos modelos, porque también en casos que están documentados por la judicialización, que personas que le solicitaban a la IA mecanismos para suicidarse y la IA se los concede. Y más bien les decía, no se comunique con sus familiares, no, para llegar a ese punto. Entonces nada más quería hacer esa acotación, porque sí pienso que en todo esto no se puede dejar de lado, o no se puede dejar implícito la dimensión humana y ética también, que está ligada máxime por los contextos educativos en los que nosotros nos desenvolvemos. Claro, sobre todo en estos espacios digitales, y bueno, que también tú trabajas literacia crítica digital, uno de los grandes problemas que hay es que pareciese como, bueno, que un poco que el Papa también y no hay que menospreciarlo a las encíclicas, porque las encíclicas históricamente se han anticipado y han sido la Iglesia Católica ha sido un buen lector de la historia y se ha adelantado muchos pasos. El problema que yo creo que también, bueno, ya tomando lo que un poco que dicen todos, el problema es si seguimos en esta lógica instrumentalista, creyendo que tenemos el control, subyugándonos a una empresa, porque es que al final que alguno de ustedes siga a ChatGPT, otro a Claude, otro a DeepSeek, otro a Gemini, es que tendremos visiones distintas, pero que eso será un alineamiento. Porque al final yo le di mi autonomía de pensamiento a una IA porque es que me beneficia mejor, me gusta más, me cobra más barato. Y esto es muy fuerte, en mi escuela tienen un convenio con esta empresa. O sea, yo no tengo la capacidad ni siquiera de escoger con qué inteligencia artificial voy a hablar, sino que me la han impuesto. O sea, desde el capital. Si el profesorado toma conciencia de esto, toma que es básicamente agarrar a la IA, tomar a la IA y meterla en tu aula, es básicamente meter a otra persona en el aula, que te va a hablar cualquier cosa. Si nosotros tomamos conciencia de que esta es otra persona que está entrando en el aula, le podemos sacar, puede tener muchos riesgos, muchísimos riesgos, sobre todo hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de datos de los estudiantes. Yo aquí siempre recomiendo usar las versiones gratuitas sin inscripción o cuentas aleatorias o del establecimiento que sean usuarios 01 y tanto, y vamos utilizándolos sin dar nombres ni nada de eso. Podemos aprovecharlos incluso para trabajar cosas, y ya pensando en el aula práctica, trabajar multiperspectiva. ¿Cuál es el problema de trabajar la multiperspectiva? Por ejemplo, de escuchar otras voces. Lo decía Neus, me lo recuerdo en la última jornada. ¿Cuál es el problema de traer un abuelo que fue franquista? Que va a remover todas las cosas. ¿Y qué mejor? Traer un abuelo franquista y otro republicano. Aquí puede salir heridas dos personas. Pero ¿qué pasa si con la IA los podemos replicar? Desde un ambiente seguro y obviamente cuidando los datos de las personas. Podríamos tener un excelente experimento para los estudiantes. Traemos el conflicto al aula. Traemos al conflicto al aula desde una zona segura en donde no tenemos el 100% del control, pero podemos más o menos darle marcos para que se pueda trabajar. Cosas así. La verificación. Una de las cosas que hemos trabajado con este grupo de profesorado que ha sido muy interesante, y también en otras investigaciones, porque como saben, el TAEP y toda esta propuesta que yo tengo, he tenido que trabajar fuera de la tesis para poder validarla en artículos. ¿Qué pasa cuando los niños creen que si tienen la IA como verificadora de información, tienen que creer todo lo que dice la IA? Entonces los niños aprenden a triangular la visión de la IA, las fake news y su propio criterio y su propia búsqueda. Entonces se dan cuenta que a veces la fake news no es fake news, pero la IA dijo que sí. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces bajamos a la IA de esta deidad, de todo lo sabe, todopoderoso, a que es
una persona que también, o no es una persona, pero es un elemento que se puede equivocar. Se puede equivocar tanto como yo y tiene sesgos según la noticia. Trabajar, pensamiento futuro. ¿Le han preguntado a la IA cómo va a ser sus barrios en el futuro? ¿Le han preguntado o no? Pregúntele y que le genere una imagen. Y ahí trabajemos, debatamos, ¿por qué tomaste esta decisión? Porque, mira, por ejemplo, lo trabajamos en Sevilla, el barrio, bueno, uno de los barrios gitanos, que es las 3.000 viviendas, que, bueno, las 3.000, sí. Las 3.000, que es una cosa tremenda, y aparecía todo futurista, con pantallas, con todo esto, y no había niños. Casi ni había personas. ¿Ese es el barrio que tú quieres? ¿Este es el barrio que se imagina la IA? Tú que sigues a la IA o que le preguntas todo a la IA, ¿este es el futuro que quieres? ¿O podrías proponer otro futuro? Entonces, estas son las oportunidades que se pueden trabajar. Y entonces estás trabajando la ciudadanía, porque es claro. Sobre decía Joan Pallés que preguntar el futuro es trabajar sobre la ciudadanía. Claro, es trabajar sobre la ciudadanía, es que al final termina siendo transversal, en general. Bueno, me parece que has llegado a un punto fundamental, o sea, yo creo que a eso va, y ahí es donde hay una fortaleza y una potencia de la investigación, porque ya, o sea, trascender la IA de una herramienta de uso neutral, yo creo que el problema es que a pesar de que sabemos que hay elementos con sesgos económicos, políticos, detrás de eso, por la dinámica de producción de la narrativa de la IA o el algoritmo mismo, que suena muy abstracto, pero ahora que lo estás planteando de esa forma me parece genial, porque estás tocando otra vez la cuestión del sujeto, la cuestión de la autonomía. Ahora que Juan Carlos dice del ciudadano, al final de cuentas, no quiero irme muy lejos ni abarcar mucho espacio, pero es que lo que estás diciendo me parece fundamental. ¿Cuánto tiene la escuela moderna, por ejemplo, en Occidente de existir? Para nosotros que tenemos una formación o de formación histórica, la escuela moderna no tiene ni 200 años, ¿no? Y cuando me refiero a escuela moderna occidental me estoy refiriendo a el espacio escolarizado que conocemos, la organización curricular, la división de asignaturas y las tecnologías educativas. Por ejemplo, yo pongo ese ejemplo, valga la redundancia, con mis estudiantes. Yo les digo, bueno, cuando se introduce, por ejemplo, el cuaderno, ¿no? Y entonces me dice, ¿cómo? O sea, el cuaderno, o sea, claro, el cuaderno cambia, lo que cambia el cuaderno, para poner un ejemplo muy vago, pero que me parece interesante porque ya lo había analizado, y también está en otros textos, no es una idea original, ¿no? Pero cuando se introduce el cuaderno, lo que cambia en realidad el cuaderno, a pesar de que no está aportando el sentido tecnológico como lo entendemos hoy, lo que está es cambiando la dinámica de la práctica escolar, ¿no? Ahora ya la escuela se va para la casa. Con el cuaderno la escuela se va para la casa. Cambia la práctica, cambia todo eso. Ahora, ahí es donde, digamos, eso que mencionabas me parece fundamental, porque entonces ya no es hacer uso de la IA, sino es utilizar la IA como un objeto histórico, ¿no? Como un objeto que refleja el desarrollo de una historia particular del mundo, y cuestionarlo, o sea, ya se desnaturaliza, porque este ejemplo que pones, donde se le cuestiona a la IA por qué, bueno, que cree el barrio y después cuestionarle por qué no hay niños, me parece fundamental. Y este otro elemento también me parece fundamental, es la posibilidad que el niño se empiece a leer como sujeto. Y ahí voy con la idea, porque tal vez el concepto de ciudadanía, que también es un concepto moderno, ¿no? Que le pertenece o sea, no le pertenece, pero nace en la modernidad, hay otras culturas que tienen otras nociones. La ciudadanía, al final de cuentas, lo que nos plantea es la construcción del sí, ¿no? La construcción del que soy yo, y ese ser yo está anclado a una autonomía, ¿no?
no quiero reducir esto porque voy a hacer una reducción muy, muy grosera tal vez, ¿verdad? Pero porque no tenemos tanto espacio. Pero, por ejemplo, con la Revolución Francesa, ¿verdad? Desde la visión muy occidental, aparece el ciudadano en potencia, ¿verdad? Pero a la par del ciudadano aparece la institución educativa que debe darle forma a esa autonomía. Es decir, la autonomía desde el primer momento se le ponen cotos, ¿no? Entonces ahora me parece muy interesante cuando vos planteas esto, decir, ok, tenemos a ese supuesto otro que aparece autónomo, ¿verdad? Pero que yo me rindo a esa autonomía, le estoy transfiriendo una posible autonomía. Pero cuando lo cuestiono, ¿no? Estoy haciendo dos cosas. Me parece que eso es por ahí donde va tu propuesta y que me parece súper potente. Desnaturalizo esa supuesta autonomía, por un lado, y por el otro lado obligo al sujeto, ¿verdad?, a cuestionar sobre su propia autonomía de pensamiento, ¿no? Ahora, a eso le podemos poner ciudadano, ¿no?, en una dimensión, una categorización política, pero también le podemos poner sujeto en sí, ahora que estás hablando de filosofía. Entonces yo creo que ese ejemplo que pones, me gustaría tal vez, como para ya no hacerlo tan denso, si tenés algunos otros ejemplos directos ya en el aula de estas prácticas reflexivas, ¿verdad?, que desnaturalizan un poco, o sea, utilizan y al mismo tiempo desnaturalizan esa supuesta hegemonía de la inteligencia total, que así es como te lo entiendo, una inteligencia total, ¿verdad?, claro, que no es tal. No sé si tenés algunos otros ejemplos de esos que me parecen súper interesantes. Sí, más se va... Bueno, para quien quiera aplicarlo en el aula y tomar estos ejemplos que acabo de dar, estos son parte de un artículo que publiqué hace muy poco con Castelví, con Santisteban, que se llama Contribuciones de la IA para la enseñanza de las ciencias sociales. Es un artículo de divulgación muy cortito que sirve como... y es muy ameno también, para poder trabajar estas cosas. Sí, cosas más específicas, que ya pronto también se va a publicar, trabajamos sobre todo el tema de la verificación de las fake news en Chile con niños de 12, 13 años, donde la mayoría de los chicos en un inicio creían que la IA lo sabía todo, le entregaban todo el poder. ¿Eso fue lo que presentaste también algo en Burgos? Sí, que lo presentamos en Burgos, que los chicos le daban una... Bueno, y las familias también, y la institucionalidad le daba un poder a la IA de casi subyugación, o sea, Dios y IA, te veneramos y todo lo que dices es verdad. Claro, ¿qué fue lo interesante? Que los chicos durante un semestre completo, que son 6 meses, fueron trabajando distintas fake news que ya estaban verificadas por un grupo de fast check, y las fueron como triangulando con la IA y se dieron cuenta que la IA muchas veces, dependiendo de qué IA, mentía o no. Por tanto se empezaron a cuestionar y se empezaron a aprender y a generar como empezaron a generar como una autonomía y un propio empoderamiento sobre el conocimiento, y que la IA la desnaturalizaban, también la cuestionaban y la interpelaban. Por tanto, ¿qué fue lo positivo de todo esto? Que los chicos, y hablando sobre todo en temas de ciudadanía, los chicos lograron incluso llevar ese aprendizaje fuera del aula y fuera de la IA. Una de las cosas más interesantes que hay es que los chicos incluso ya decían, interpelaban al profesor y a la directora de que ya tenemos cómo verificar y ya no nos pueden volver a mentir. Ya entendemos las intenciones que hay en cada una de las decisiones. Y un chico que me pareció, una niña que me pareció, pero es que brillante, muy, a ver, tú dices una criaturita de 12 años que te venga con esto, mi mamá ya no me puede retar, o sea, mi mamá ya no me enojo porque me reta y me regaña y me quita el móvil o el teléfono, porque entiendo que sus intenciones detrás de sus acciones son buenas para mí. O sea, sí. O sea, que una niña de 12 años sea consciente que detrás de una acción hay una intencionalidad a través de cuestionar a la misma IA, me parece brutal. No, Diego, ahora que estás comentando ese ejemplo, verás que me surge una idea, y es también en esta línea
de desmitificar el rol que está teniendo en este momento la IA. ¿A qué voy? En su momento, para muchas personas, lo que se decía en televisión era santa palabra, verdad absoluta. El editorial de noticiero era la realidad. Con la emergencia de nuevas tecnologías, lo que se publicaba en internet se creía tal cual. Con redes sociales, lo que salía en redes sociales, entonces, ¿hasta qué punto? Yo insisto en este aspecto. ¿Cuál es, más bien, sería la pregunta, el factor diferenciador que tiene la IA? Porque también de lo que podemos estar hablando es de modelos de lenguaje. Que esos modelos de lenguaje, quizás dentro de 20 años, si alguien escucha esto, esperemos, va a decir, bueno, oye, el Barcelona no sí, pero entonces, ¿hasta qué punto esos modelos de lenguaje pueden mutar hacia otras formas que nosotros en este momento ni somos capaces de imaginar? Pero yo veo en eso una constante, el pensamiento crítico. Y también, si nos vamos al ámbito de la historia, la verificación de fuentes, de autorías, de contenidos. Entonces, tal vez, ahora que estabas conversando, que pensé en eso y no sé si querías profundizar un poco. En parte, muy buena pregunta. En parte los modelos de lenguaje lo trata, bueno, aprovecho de recomendar este libro porque este libro es una de las bases de la teoría de lo que trabajo en mi tesis. Es de Kate Crawford, no sé si les suena. Kate Crawford, el Atlas de la IA, dice, incluso ella plantea que esto no es ni inteligencia ni artificial. Que ella dice que esto es un modelo de repetición constante, que es un modelo de repetición, error, aprendizaje, error, aprendizaje, error, aprendizaje. El problema es que nosotros también, la lógica de la educación occidental se ha basado en eso. Error, aprendizaje, error, aprendizaje, error. 2 más 2 es 5, no, 2 más 2 es 4, repite, 2 más 2 es 4, sigamos, 2 más 2 más 3. Ya, entonces, claro, claro, y hace el ejemplo Kate Crawford con, trajeron combustible. Sí. ¿Cómo me conocen, ¿Cómo me conocen? Bueno, Kate Crawford da el ejemplo con un caballo que pareciera que es muy inteligente porque empieza a pegar con las pezuñas cosas matemáticas e incluso da respuestas lógicas a problemas sociales con las patas. Pero lo hace inteligente. Si es que consideramos que lo racional es lo únicamente inteligente. Por eso vuelvo al tema de las emociones. Cuando nosotros hacemos la mezcla entre lo emocional y lo racional, y que sale esta cosa tan contradictoria y que a veces salen cosas maravillosas, otras unas barbaridades terribles, es lo que nos hace humanos. En el futuro, de que se pueda perfeccionar, depende de dónde le podamos poner un atajo, sobre todo en el tema de educación. Yo creo que por eso estamos en un momento crucial de que, bueno, y como ya bien conoces al profesor Castelví, entenderás que su línea de investigación es fundamental para entender esto. Si no, no se entiende. Entender de que ya saber que hay un lenguaje, que el mensaje que me da la IA tiene una intencionalidad, que tiene ciertos sesgos, que bueno, puede condicionarme y me puede incluso alienar o me puede incluso violentar. Muchas veces que la IA se le va el rollo y te violenta. Es muy violenta cuando quiere. Si no lo entendemos así y seguimos con la lógica instrumentalista, créeme que lo de la IA va a ser algo que nos va a dominar. Por eso resulta importante poder clarificar esta dimensión que nosotros planteamos. Bueno, se nos va el tiempo, es una lástima porque es un tema que podemos hablar, o sobre todo Diego y los compañeros pueden seguir desarrollando. Es un tema determinante hoy por hoy, creo que va a ser uno de los temas del siglo XXI. Vamos a finalizar con una pequeña reflexión de cada uno. Terminamos con Diego, en el sentido de cómo va a redimensionar esta emergencia de las inteligencias artificiales, el salón de clase, el rol del profesor, es decir, las relaciones epistemológicas de la comunidad educativa.
cómo las va a recolocar o si las va a hacer o no, y cómo nos tenemos que posicionar nosotros en función y nosotras en función del advenimiento y de la consolidación de una tecnología que empieza a transformar el día a día y que también comienza a normalizarse en lo cotidiano. Yo pienso que, bueno, en definitiva es un campo que, en este caso Diego está siendo pionero, y que creo que va más allá o sea, definitivamente va más allá del uso técnico que voy a utilizar X o Y aplicación. Tiene que ver más bien con incluso el tema de lo que decía David con el ejemplo del cuaderno, de que cuando se empezó a usar el cuaderno la escuela se fue para la casa, y ya Diego también lo decía, la inteligencia artificial la tenemos en la vida cotidiana. ¿Cómo pasamos de ese tránsito instrumentalizado a algo más? Tiene que hacerlo el profesor de ciencias sociales. Creo que tenemos que llevar la batuta no solamente de la investigación, sino en las prácticas. Y justamente para empezar a cuestionar esa autonomía que incluso tienen. Creo que nuestros estudiantes muchas veces dan por sentado y tienen endiosado a la inteligencia artificial. Yo me despido, agradezco mucho, bueno, el caso de encontrarnos con Diego, a Jamer que se animó a hacer el podcast Huellas desde Barcelona, a David y a Mau que compartí la tarde, noche desde acá, y esperemos que esto sea una discusión que después retomemos, porque creo que estamos empezando apenas a vislumbrar y a teorizar y a comprender. Creo que sea un espacio, como decía Diego, para hacer un alto y empezar a tener nuevas perspectivas sobre una dimensión profunda como esta. Retomo donde terminó Juan Carlos. Me parece que es una discusión muy interesante, muy necesaria, y más desde el ámbito en el que trabajamos estas investigaciones, porque se puede pensar en la IA desde un campo más técnico, más tecnológico, pero desde el punto de vista de las relaciones de poder, y muy importante de la escuela como espacio público para el desarrollo del pensamiento crítico en relación con estos procesos. Creo que sí es necesario asumir un posicionamiento, y creo que un punto de partida es de verlo como algo que no es neutral, verlo como algo que está en constante cambio, pero a su vez también desmitificar y también ver las permanencias que existen en relación con otros procesos que han sido similares, que si bien es disruptivo y es algo que ha generado cambios significativos, yo sí creo que hay permanencias que también se pueden ir trazando con otros procesos y que dé luz para comprender también esas particularidades que sí son muy propias de estos modelos, que coincido también el tema de llamarle inteligencia artificial. Inteligencia como tal ya es adjudicarle una condición inherente al ser humano, y bueno, es otra discusión de fondo que aquí mi amigo David yo creo que también puede detallarla más. No, yo creo que es un tema que tiene muchas aristas. Solamente desde el campo educativo podríamos analizarlo desde el mismo desarrollo histórico de la escuela, ¿no? Como espacio cultural, de las tecnologías, de la alineación, de todo eso. Bueno, creo que podríamos hablar de muchas cosas. Solamente quisiera cerrar agradeciendo a Diego por el espacio de conversarlo, más allá de la dimensión formal, ¿verdad?, en la que estamos. Y creo que la investigación de Diego abre muchos caminos de reflexión, ¿no? Y me parece que uno de los elementos más poderosos es que no es una reflexión teórico, filosófica, especulativa, o para decirlo con una forma más directa, es una reflexión que se hace desde al pie de aula. Entonces yo creo que agradezco a Diego arriesgarse a meterse en un tema tan complejo, y al mismo tiempo ofrecernos estas nuevas lecturas de algo que, por ejemplo, en lo personal me costaba mucho dimensionarlo desde el aula. Uno tiene muchas otras preconcepciones y le puede entrar a esto por otros lados, pero analizarlo al pie del aula
definitivamente otorga otra perspectiva, ¿no? Porque ahí está en juego varias cosas. Está en juego el área particular de la didáctica de las ciencias sociales, la finalidad específica de las ciencias sociales, que bueno, es la ciudadanía, pero en el fondo para mí es el sujeto, ¿no? El sujeto, la autonomía, la capacidad de reflexión, y eso yo creo que se ve con más potencia desde el aula, porque en el aula, ya esto es una valoración propia, tampoco es original, el aula es un encuentro con el otro, ¿no? Y aparece esta otredad un poco fantasmagórica, pero real, porque no sabemos quién es. Entonces yo creo que la investigación que nos estás planteando abre muchísimos espacios, y te felicito y espero con ansia leer los resultados de la investigación, y ojalá avances muchísimo más con eso para que nos abras los ojos a los demás. Primero que nada, bueno, agradecerles por sus palabras. Obviamente una tesis doctoral sin riesgo no tiene gracia, creo yo. Hay que atreverse y creo que no hay que tener miedo a morir académicamente por estas cosas. Pero sobre todo porque ya como en una trayectoria tanto personal como ideológica propia, creo que nuestras tesis tienen que trascender la gloria personal, esta gloria de llamarse doctor, sino que tienen que aportar lo máximo al colectivo, a la gente en total. Por eso, si hay profesores que hay algún profesor que está escuchando que dice, bueno, es que estos son doctorandos y no nos escuchan, no crean porque es que, y que son mayores o son jóvenes, que dicen, no, es que esto es cosa de jóvenes, Diego con suerte tiene 30 años, apenas sabe lo que es la vida. Pues que sepan que yo en mi tesis estoy trabajando con gente entre 40 y 50 años. Mucha gente que se ha visto incluso como herida emocionalmente porque piensa que está obsoleta, que piensa que no sabe de estas cosas y que se metió a esta investigación porque dice voy a poder aprender para estar al nivel de los jóvenes. El nivel de experiencia que tiene la gente con años, más de 10 años en el aula, ha llegado a estas reflexiones. O sea, estas reflexiones yo lo recojo de la propia aula, del propio profesorado que se da cuenta que lo hablábamos en la tarde, se los hablaba en la tarde. Ellos creen que es una herramienta, pero tiene fisuras. Y estas fisuras son parte del planteamiento teórico que lo hace vivo. Entonces los llamo, sobre todo a los académicos, si hay académicos escuchando, dejen la lógica neoliberal. No es necesario publicar por publicar, aplicar cosas con un sentido erróneo, que yo creo erróneo, que lo podemos discutir y pon el correo mío ahí en la descripción y que me vengan todas las hostias, pero que me vengan todas las hostias y nos vamos a sentar a hablar, pero que creo que este lente les puede servir. Y aplicando esto podemos generar una resistencia y una transformación real frente a la IA. Eso, muchas gracias por la invitación. Diego Núñez, doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias por estar en Huellas. Juan Carlos, Mauricio, David, compañeros, amigos, colegas, de verdad que muchísimas gracias por aportar sus críticas, sus ideas y sobre todo pues esta discusión que creo que apenas empieza. Entonces, nosotros como siempre los invitamos a que sigan dejando huellas los estudios sociales con pensamiento crítico. Hasta pronto. No seas tacaño, dale like, comparte y suscríbete.